Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Antes de empezar el video quiero agradecerle a mi hermanito 2MG que me sugirió la idea, ya que antes de él no sabía nada de este juego. Pero bueno, vayamos al tema. Uno de los primeros géneros que exploraron la comunidad móvil fueron los shooters, siendo el género principal que se nos viene a la mente cuando hablamos de juegos móviles. La sobreexplotación del género ha provocado que cuando veamos la noticia de que un nuevo juego está a punto de llegar a nosotros con esta temática, lo veamos con la idea de que será uno más del montón, por lo que cada juego venidero tiene una tarea más difícil al intentar innovar en un mercado ultra saturado. Con eso en mente, Arena Breakout planea intentar innovar ofreciendo una experiencia que apelará más al realismo, dejando de lado un poco la fantasía. Pero, ¿será suficiente para competir? Bueno, primero que nada veamos de qué va Arena Breakout. El juego será traído a nosotros por la gigante Tencent, que toma inspiración de Escape of Tarkov, que por si no lo sabes, es un shooter hiperrealista donde no hay respawn ni puntos de guardado, solo eres tú y el mapa, donde cualquier herida, por mínima que sea, limitará tu movimiento y puede ser la razón de tu muerte, además de que al no haber puntos de guardado, si mueres, lo pierdes todo. Algunos medios que hablan sobre el juego dicen que Arena Breakout será el primero en traer este modo a móviles, pero lo cierto es que no es así, ya que NetEase se les adelantó con otro juego llamado Lost Light, del cual ya te hablé en el pasado por acá arriba, que sigue esta línea y sigue disponible hasta la publicación de este video en la Play Store, por lo que muy innovador no será. Aún así, el punto más fuerte del juego, según la misma Tencent, serán los 12 parámetros de nuestro personaje nunca antes vistos, a los que el jugador deberá ponerle mucha atención. Los parámetros irán desde el hambre, cansancio, sueño, sangre y demás, agregando un minimapa de cada una de nuestras extremidades que nos mostrará su daño, que se irán aliviando mediante objetos o descansos que vayamos teniendo, por lo que la recolección y distribución de recursos será de vital importancia, mientras intentamos huir de las zonas oscuras. No habrá reapariciones y el ultrarrealismo de las armas harán que el jugador experimente una especie de Battle Royale como ningún otro. El juego ya ha pasado por varias fases de prueba y actualmente se está llevando la última, que inició el pasado 17 de mayo, ya que su lanzamiento oficial está registrado para el 26 de julio. Desgraciadamente solo se sabe de su lanzamiento en China, sin ningún dato de una fecha a nivel global, aunque claro, para eso está TapTap, donde ya puedes preregistrarte. El estándar que Arena Breakout pretende llegar es extremadamente alto, al venderse como una contraparte de un juego tan querido como Escape of Tarkov en móviles. Imposible no es, debido a que Tencent ha demostrado una gran experiencia entregando juegos de gran calidad como lo ha sido con Mobile o PUBG Mobile, por lo que las expectativas podrían cumplirse. Sin embargo, eso solo el tiempo lo dirá. Por acá arriba te dejaré otro video interesante que quizás te pueda gustar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.